Son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio, qué pena de son que canta, errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy Cuba y su historia se adentra en, yo diría, una historia de lujo, una serie que ha tenido muchísima aceptación, y me refiero a los cubanos o cubanas que se han destacado en el destierro, en el exilio. En el día de hoy, por eso dije que el programa se viste de lujo. Tenemos no solamente a una amiga, sino a una personalidad como Ninosca Pérez Castellón, artista, activista incansable. Y te damos la bienvenida, Ninosca. Gracias, qué bueno, Alberto, un placer estar aquí contigo. qué bueno tenerte en Cuba, esa historia. Conozco parte de tu vida, pero lo que queremos es compartirla con el amigo o con los amigos oyentes, ¿no? Háblanos un poco de tu niñez, cuando saliste de Cuba. Sé que saliste a los 9 años, con el proceso, con la tragedia que se inició con el triunfo de la revolución y todo aquel enredo que todavía no ha terminado, lamentablemente. Háblanos un poco de esa época. Mira, yo pienso siempre que nos fuimos el 5 de junio, no habían ni pasado 6 meses. Con ese tiempo del 31 de diciembre a esa fecha me valió para saber lo que era el comunismo, ver lo que eran las turbas. A mí a veces me dicen, no, las turbas del Mariel. Y digo, no, si las turbas empezaron en el 59. Muy rápido. Los saqueos de las casas. Fue un mundo, la mejor descripción para mí es la de el doctor Humberto Medrano cuando dijo, y de pronto la jungla. Y eso fue lo que se convirtió. Sí. Y nadie nos tiene que dar la razón, porque estamos viendo el resultado 65 años después. Sí. Entonces fue una experiencia que yo creo que lo marca a uno de por vida. Los que nos tocó verlos de niños y a veces me da hasta más tristeza por los que ni siquiera pudieron nacer allí, por lo que Jorge Mas Canosa llamaba un accidente de la historia, porque al final era la tierra de ellos también. Así que yo creo que son experiencias que lo marcan a uno. Yo creo que todos estamos marcados de alguna manera u otra por lo que políticamente sucedió en Cuba. No, y lo viste de niña, que los niños tienen una sensibilidad especial, ¿no? Para sufrirlo y para conocerlo, ¿no? Bueno, nunca se me olvida que en medio de aquel caos, mi padre se fue esa noche con Batista. Mi mamá le dijo, él fue a la casa y había una reunión, porque a mí me da risa todas estas historias de la fiesta en Palacio, todo aquello era mentira. Era una época, un momento muy sombrío, estaban pasando muchas cosas. Y él llegó y le dijo, hay una reunión, y mi mamá cogió el pasaporte de mi papá, se lo puso en el bolsillo y le dijo, si Batista se va, tú no te quedes. Y él le dijo, Batista no se va a ir porque hemos hablado, él no se va a ir. Si se va, tú no te quedes, que nosotros vamos a estar bien. La única diferencia fue que mi papá no se quiso ir a República Dominicana, vino directo a los Estados Unidos el avión de él. Pero cuando aquello comenzó, aquella jauría de gente y de saqueo, los muchachos del directorio, que siempre mi padre les tuvo un gran respeto y el día que le dieron el tiro a mi padre en la universidad no dejó que dispararan de vuelta. Y el primero que llegó al hospital a verlo fue José Antonio Echeverría. Sí, qué bonita anécdota, ¿eh? Hay una foto que a mí me encanta, que me la dio la hermana de Echeverría, se ve que ellos están en una protesta y mi padre llega y se baja solo, sin escolta, sin nadie, para hablar con él. O sea, que le tenían un respeto. Mi padre le decía, no, si tienen permiso hasta aquí, no lo hagan, no tienen un estudiante no tiene que tener un arma en el bolsillo, todo aquello, y ellos fueron los que cuidaron la casa en aquellos momentos. Cuando empezaron las turbas. Cuando empezaron las turbas, y después, bueno, imagínate, ya después llegaron, confiscaron todo, quitaron todo, lo que todos sabemos, pero son vivencias que no se te olvidan. Sí, amigos de Cuba y su historia, durante el programa vamos a estar pasando fotos de Ninosca, que además de artista ha sido una activista incansable para defender la libertad de Cuba durante toda su vida. La tenemos hoy en Cuba su historia. Ninosca, después de que ya llegas a Estados Unidos, niña, 9, 10 años,
Supongo que hayas estudiado, que te hayas desarrollado. Cuéntanos Bueno, un poco de esa el etapa. primer trauma, dos traumas. Uno es con mucho secreto, cuando aquello, muchos de los que habían venido esa noche del 31 vivían en Fort Lauderdale, porque Miami era muy, todavía quedaban mucha gente de Fidel y fidelistas que estaban de Sí, antes. sí. Entonces yo, una niña que yo decía, bueno, yo nací en La Habana, veo que íbamos a vivir en un lugar que se llamaba FT Lauderdale. Y yo decía, yo no puedo, ¿cómo yo voy a decir que yo vivo en FT Lauderdale? Bueno, la otra era que me llamaban Inosca. Y yo decía, en plena Guerra Fría, yo decía, van a pensar que yo soy comunista cuando llegue a la escuela. Bueno, todo eso, Pero superaste todo eso. claro, pero yo creo que este país fue extremadamente generoso. Yo sé que hay momentos que hubo quizás cierta racismo puede haber habido, pero yo te puedo decir que yo nunca me sentí discriminada. Yo me sentí que este era un país que nos daba todas las oportunidades. Sí, al margen de las quejas de Claro, lo que puede tener cualquier cualquiera, comunidad pero donde sí, le llegue. El otro drama era que cuando había un hermano mío que estudiaba aquí en una academia militar, y entonces mi abuela dijo, vamos para el norte, hay que mandar a hacer abrigo. Pero el abrigo mío era el abrigo de él allá en Virginia, que había un frío horrible. Entonces me hicieron un abrigo, las mangas me quedaban largas, yo parecía un soldado. Y yo miraba a todas las americanitas con sus abrigos rojo, amarillo, verde, y yo con mi traje de militar, que yo crecía y el abrigo crecía conmigo, era horrible. Pero de niña te convertiste en una activista, conociste tu experiencia. Bueno, te voy a decir algo. Yo ahora pinto, pero siempre ese era mi sueño. Me encantaba diseñar. Después que voy a college, digo, no, puse un boutique, iba a Francia, traía diseños, me senté en el mundo que a mí me gusta. Pero yo veía que cada vez más pasaban cosas que yo decía, tengo que salir y protestar. Entonces, la tienda ya se había convertido más en un centro de protesta que otra cosa. Y dije, no, yo realmente lo que me gusta es el periodismo, de no hacer esto. Y creo que el periodismo nos ha dado, en el caso de nosotros los cubanos, la oportunidad no solo de hacer periodismo, de denunciar lo que está pasando en Cuba. Claro. Porque cuando a mí me dicen, ¿y por qué tú sigues? Digo, ¿por qué yo sigo? Porque yo no me puedo quedar callada cuando yo escucho la madre de un preso político en Cuba diciéndome lo mismo que hace 40 años cuando empecé. Sí. Porque se repite, la Sí. represión y la tortura no ha cambiado mucho. No ha cambiado. O sea que mezclaste en tu fase inicial tu vocación artística, porque que yo creo que tú pintas también. Sí, pintas bueno, muy bonito. pinto, pero no me lo había tomado en serio. Todo eso se quedó atrás. Después, cuando estuve ya en la fundación, que no solo era la vocera, pero creamos la voz de la fundación, ya nunca tenía tiempo. Hasta que hace como 13 años o 14 años dije, no, en algún momento tengo que tomármelo en serio. Abrí una galería en la pequeña Habana, que la disfruto muchísimo porque no solo es un lugar, ya no hay tanto cubano en la pequeña Habana, pero hay muchos turistas. Y me encanta el turista que viene. Todavía tienes la galería. Sí, y me encantan los turistas que vienen y se quieren llevar algo que sea cubano, explicarle bueno. que la diferencia que hay, pero me encanta. O sea que te desarrollas perfectamente, pero además te desarrollas en los dos mundos. Sí. Tienes un desarrollo paralelo, porque tienes un programa que es un látigo contra la dictadura. Pero es que si no lo somos, Müller, ¿cuál es la versión de lo que hemos tenido que escuchar aquí, lamentablemente, por parte de la gran prensa? Claro. Los viajes a Cuba de un periodista, porque es más importante no decir la verdad que les nieguen la entrada o no les den la visa. Entonces, y eso, yo te digo, yo eso lo viví con la fundación. Con la fundación, tú le dabas la evidencia de lo que había pasado y era más importante ir a Cuba. Claro. Para ellos, la cobertura de lo tonto, cuando empieza la oposición en Cuba, yo me acuerdo que iban las grandes cadenas al malecón a explicar las frutas cubanas, los jugos. Entonces tú veías que los disidentes que comenzaban se querían acercar y iban presos. ¿Y qué tú hacías? Claro. Sí, porque además el abuso, la tortura, el fusilamiento empezaron desde el principio. Pero mira, hay un caso de un joven, Quevedo Remolina,
en regla, a él lo matan, es un muchacho que se quiere ir de Cuba con otro, se meten equivocados, lo cual puede pasar, entran en una parte que era una base militar, los ven y el gobierno le entrega el cadáver a la madre y le dice que fue un disparo por alguien que entró en una... que puede pasar. Claro. Tú entraste a una base militar y no te dispararon, bueno. La madre abre el ataúd y el muchacho estaba reventado a culatazos. La quijada se la habían fracturado, los testículos no cabían en la caja. Entonces, esa madre empieza a decir horrores. Alguien me llama y me dice, hay problemas en regla. Yo empiezo a llamar, en Cuba habían unas guías que yo tenía que eran por direcciones. Sí. Empiezo a llamar a todas las direcciones. Mire, pasó esto, me colgaba. Sale un hombre y me dice, si usted me da media hora, yo le traigo a la madre aquí. El testimonio de esa madre es tan desgarrador de cuando ella abrió el ataúd de su hijo. Y después, en una reunión, una conferencia de este periodista, me encuentro a una corresponsal extranjera. Me dice, yo no sé cómo ustedes pueden cubrir Cuba sin estar dentro de Cuba. Y le dije, muy fácil. Cuando el caso de Quevedo Remolina, tú estabas dentro de Cuba y tu historia dio la versión oficial del gobierno. Dice, bueno, yo traté de entrar en regla, pero había una turba hostil. Y digo, si tú nada más que hubieras puesto esa línea en tu historia, la gente sabía que había problemas, pero no lo hiciste. Entonces no me vengas a mí a decir que yo no puedo cubrir Cuba sin haber puesto un pie. Tú sabes que voy a contar en un minuto esta anécdota porque no tiene nada que ver con Ninosca y sí tiene que ver. Yo recuerdo como periodista cuando la muerte de Zapata Tamayo, que yo logré en Radio Martí comunicarme, la llamé por teléfono y me identifiqué inmediatamente, ella se identificó y me dijo, Alberto, voy a decirlo textualmente porque yo me emociono y me erizo cuando hago este cuento. Me dijo, Alberto, estoy frente al cadáver de mi hijo, la madre de Zapata Tamayo, y me dijo, y tiene la espalda llagadas de golpes de bayoneta, muerto. Yo tengo la foto de ella que ella mandó antes de la huelga, de una paliza que le dieron en la prisión y la camiseta toda ensangrentada. Y ella, unos días ya él estaba muriéndose, prácticamente muerto, y ella, yo tengo ahí las grabaciones en el teléfono y dice, ay, la gente de la seguridad me está diciendo que le van a hacer un trasplante de riñón. Y digo, pero reina, hay que ser miserable para que te digan eso. Sí, claro. Pero eso es lo que tiene que entender la persona que ve la labor que hacemos los periodistas cubanos en el exilio. Eso no lo hizo, que tú hiciste, no lo hizo ninguna cadena. No, es más, Radio Martí tenía parada la noticia, porque nosotros por ley buscamos 3 fuentes, o una fuente directa. Y yo tuve suerte porque yo la llamo a ella, y ella está en ese momento frente al cadáver de su hijo, está en el necrocomio. Entonces, eso de que le pasó a Reina Luisa Tamayo, le pasó a Clara Abraham de Boitel. Sí, claro. Y le pasó a la madre de tantos otros presos. Muchísimo. Porque Boitel es el nombre más conocido, pero hay como 10 o 12 que murieron estando ustedes en prisión en huelga de hambre. Claro. Entonces, señores, ¿cómo es que uno se va a quedar callado? Amigos de Cuba y su Historia, como dije al principio, estamos hoy en Cuba y su Historia con Ninosca Pérez Castellón. Ella no necesita presentación, periodista, activista, una mujer que desde niña sufrió todo el desgarre de lo que representa un régimen comunista, y estamos dentro de la serie de cubanos destacados en el destierro. O sea que tenemos con nosotros hoy un programa de lujo con Ninosca. Ninosca, yo quisiera que nos hablara un poco, porque tú estuviste muy cerca de Jorge Mascarosa, de la Fundación, y yo creo que ahí también se liga con tu matrimonio, pero bueno, háblanos un poco de la fundación. No, yo me caso con Roberto antes, porque Roberto, yo hacía campaña por Roberto. Roberto Martín Pérez. Roberto Martín Pérez. Yo hacía campaña por Roberto estando él preso, y nos conocimos cuando él salió. Cuando él sale. Pero cuando él sale, Jorge Mascarosa empieza a hablar con él y él entra a la fundación, y Jorge quería, el primer proyecto, Jorge quería una emisora de radio que no fuera Radio Martí, a pesar de que él fue el que logró Radio Martí. Fue el que la fundó, prácticamente. Sí, pero sabía que era una emisora con sus limitaciones dentro de las reglas del gobierno americano, y él quería una emisora. El primer proyecto que me dice es,
vamos a transmitirle a las tropas cubanas en Angola. Y yo dije, yo me quedé así y dije, bueno, ¿qué les voy a decir yo a las tropas cubanas que están peleando en Angola? Y dice, tú vas a ver qué vamos a hacer. Bueno, hacíamos programas y le explicábamos a los soldados, pero yo decía, tiene que haber algo más para esto. Y entonces hablo con Álvarez Guedes y le digo, Guillermo, tú nos dejas usar los chistes tuyos para decir, coge todos los discos y ponles todos los discos. Mira, años después, a mí me han contado personas que estuvieron y me decían, y no, que el día más feliz era los domingos que ponían toda la programación, era y los chistes de Álvarez Guedes. los chistes de Álvarez Guedes. Entonces, y de ahí empezamos con La Voz de la Fundación. La Voz de la Fundación empieza, alquilamos espacio en República Dominicana. Cuando Cuba les dio la primera queja, nos sacaron, pero encontramos una emisora de onda corta en Indiana, World Harvest Radio, que cubría, pero toda Cuba. Se compran un transmisor de eso para bloquearla, que me enseñaron después, uno que desertó los papeles, la carta de crédito del Ministerio de las Fuerzas Armadas. Y el que hace eso en la onda corta propaga la señal, o sea, se estaba propagando por toda Cuba. Y yo me acuerdo que puse un mapa, y de la primera banderita, que primero que me escriba, y yo decía, ay, pasaban semanas y no pasaba nada. Y de pronto llega una carta de la Sierra Maestra. Era, te tienes que recordar de ellos, Pablo Reyes y Vilma Fernández, que fueron periodistas independientes de los primeros opositores. Ellos estaban de visita ahí con la familia y oyeron la voz y mandaron una carta. Mira tú. Y a pesar, bueno, ahí empezamos. Todavía los opositores en Radio Martí no podían hablar, ni podían en ninguna parte, nadie los tomaba. Hicimos programas, hubo un programa que fue la primera vez que estos opositores salieron, dijeron su nombre, su dirección. Y yo me quedé así, yo dije, bueno, mañana irán presos todos, efectivamente. Pero aquella emisora logró tantas cosas de darle la posibilidad que de verdad que era impresionante. No, y de información, pues, claro. Llegar a gente que no sabía nada de lo que estaba pasando. Entonces después dije, bueno, esto tiene que tener también algo que sea una manera de develar este sistema. Y se me ocurre empezar a hacer las llamadas a los centros de gobierno, a los hospitales. Tuvo mucho éxito. A los hospitales, y la gente me decía, pero Ninosca, yo no creo esto. Y digo, pero ¿cómo tú no lo vas a creer si tú lo vives? Ah, pero yo nunca lo había oído así. Entonces yo llamaba y yo decía, mire, es la secretaria del general Furre Colomé, por favor, queremos esta noche, esto era periodo especial, tenemos 6 invitados y el coronel quiere estar seguro que tienen el filete que a él le gusta. Y me respondía, con el corte mariposa como él lo come. O sea, ellos mismos me daban la información. Bueno, otro quería un puerco, se lo descongelaban. Y así, y la gente decía, pero ¿cómo es posible? Sí. Las fiestas que cuando tenían, bueno, todo, de verdad que fue una... Tú te convertiste en una enemiga número pública. No, Fidel Castro se encargó de decírmelo, no tuvo reparos en eso. Y de ahí me puso que yo era una terrorista radial. Sí. Se me ha quedado, ahora me pusieron en la lista otra vez, pero era una manera de develar aquel sistema. Sí. Que es lo mismo que está pasando ahora. Entonces tú me vas a decir a mí que todas estas tiendas nuevas que venden en dólares favorecen al pueblo cuando hay cubanos que no tienen ni $10 el sueldo y tienen que caerle atrás a un camión para... Ni tienen posibilidad de recibirlo. Esa es otra cosa, el que no tiene quien se lo mande. O sea que tu experiencia en la fundación fue rica en cuanto a poder ayudar a mucha gente a conocer lo que estaba pasando y además a conocer también el trabajo de la fundación. Pero es que mira, la fundación lo hizo todo, trajo cubanos de terceros países. Sí. El día más orgulloso para mí fue sentada en la Casa Blanca firmando el memorándum de que aquellos cubanos venían sin costo alguno al contribuyente americano. Todo lo pagó esta comunidad, todo eran contribuciones, todo eran directores que daban el dinero. Trajimos niños que estaban en barcos que habían naufragado, en un caso terrible de que murió el niñito y una niñita llegó en estado de coma. Nada más que había que levantar el teléfono y un director decía, ¿cuánto hace falta? $10,000 para el avión ambulancia, ahí están. De verdad que fueron cubanos que dieron lo que tenían. Claro. Se hizo de todo, se hizo la radio. Jorge Mas Canosa, yo creo que no quedó piedra que él no viró, ya sean mandatarios en el Congreso. Y yo te digo algo,
cuando pasaba algo, cuando el hundimiento del remolcador, a las 72 horas nosotros teníamos un file completo que se le mandó a toda la Cancillería del crimen que había cometido el 13 de marzo, el remolcador 13 de marzo. Es una cosa muy bonita también el trabajo de ustedes. Y lo digo porque creo que es el ejemplo que hay que seguir. Jorge y la Fundación recibían ayuda de republicanos y de demócratas. Ahí no había partido. No, ellos ayudaban, la fundación ayudaba, Sí. Contribuía con republicanos y demócratas, Claro. pero contribuían también demócratas. Y eso era lo bonito de Sí. cómo se lograron grandes cosas dentro de Sí, la claro. política para condenar al régimen. Hoy en día todo está polarizado, ya Sí, no sí. ya no es aquello. Sí, no existe y el era un ambiente. trabajo que te puedo decir que nada de ahí no me gustó, pero el más difícil del mundo, porque lo que la prensa hizo con Jorge Mascanosa no lo ha hecho con nadie. No lo ha hecho con nadie. Lo que se desató fue, y una vez Jorge dijo, pero ¿cómo es posible? Y desertó un muchacho de la sección de intereses y le preguntamos, ¿cómo es que estos ataques? Dice, es muy fácil. Cuando tú vas a pedir la visa para ir a Cuba, te preguntan, ¿usted ha escrito de la Fundación y de Mascanosa? No. Escriba algo y después hablamos de la visa. Mira, cuando el programa 60 Minutes, que el productor era amigo mío, me dijo, mira, este es si se enteran que te enseñé el programa, me votan, pero aquí lo tienes para que convenzas a Jorge de hacerlo. El programa era un programa bien, tú sabes que 60 Minutes te lleva a diferentes lugares, Sí, te siguen a donde tú vas, bueno. 60 Minutes llega y yo le digo, mira, cuando van a La Voz de la Fundación, ellos querían filmar a Jorge, dígole, ¿qué te parece si buscamos un periodista que busquen ustedes, un camarógrafo que filme a los opositores hablando? Ah, no, eso no lo ha hecho nadie. Logramos entrar, el camarógrafo filma la grabación y Croft le dice, ¿y por qué ustedes apoyan a Jorge Mascanosa, un millonario que no tiene por qué ocuparse de Cuba? Y el muchacho, había uno que hablaba un poco inglés y le dijo, usted no conoce la historia de Cuba. Cuba ha tenido muchos millonarios que han puesto su fortuna a favor de la libertad de Cuba. Y de la independencia. Bueno, aquella pieza que cuando el productor la vio, me dijo, esto es lo más grande que tenemos. Después que invitaron al director de CBS a Cuba y a los periodistas, la quitaron del programa. Y entonces sacaron a alguien a decir que a Jorge Mascanosa no lo conocía nadie en Cuba. Sí. Entonces, ya, a mí nadie me puede hacer cuento de las manipulaciones de la acuérdate prensa. que la televisión corre muy rápida. Bueno, después vino tu experiencia con Martín, que por cierto te quiero pedir ayuda porque vamos a iniciar una serie en Cuba y su historia, que ya estamos trabajando con la viceproductora y vicedirectora, con Maite Rodríguez, sobre héroes y mártires. Y por supuesto ahí tenemos a Pedro Luis Boitel y tenemos a Martín Pérez. O sea que vamos a necesitar ayuda. Yo sé Claro que, que sí. que tú para esas cosas eres muy colaboradora. Así Mira, que, Roberto Martín Pérez y los que, como tú lo conocieron en la prisión, tuvo que enfrentarse a todo lo horrible que ustedes pasaron. Pero era la persona más noble que yo he conocido en mi vida. sí, es así. Más, Y no había anger, no había no rencor. tenía rencor, no tenía nada. Él, Bueno, esa es una característica de muchos presos. De muchos Sí. presos. Pero Roberto, además, persona inteligente, desde joven, lo dedicó todo. Entonces, bueno, te dejo así porque nos quedan 5 minutos del programa y quiero volver contigo. Porque seguiste después con la información, el activismo, el periodismo, y ahora estás en La Poderosa. Bueno, en La Poderosa... Saliste de Mambí para La Poderosa. Nos quedan 5 minutos. Estaba en Mambí, 26 años en Univisión, porque primero era La Cubanísima, después Mambí, pero ahí vinieron, querían vender la emisora, empezó una campaña de desinformación, Sí. que era nada más con los medios hispanos. Entonces, de pronto, una reportera en el Herald, que era nada más que para los medios hispanos de desinformación. La primera historia era, si su abuelita ha sido radicalizada por la radio hispana, contácteme. Yo dije, pero esto es serio. Entonces, ¿por qué esta reportera no la hay para otros grupos? Bueno, total, la venta estaba por el medio a través de la compañía que compró La Poderosa, que es Salem, que habían ofrecido 42 millones. Cuando ven que hay demora, suben a 44. Llegó el grupo de Soros y puso 16 millones más encima que no los valía.
para comprar, porque en ese hay lo malo de ahora de la política es que ellos no luchan con las Pero ideas. ahí te fuiste entonces para la Poderosa. Bueno, Salem compró la Poderosa. Lo que está pasando es que ya no se lucha con las ideas, te quieren aplastar. Tú me molestas lo que tú dices, yo te silencio. Y ahí empezó esa campaña. Háblanos un poco de la experiencia en La Poderosa, porque ya nos quedan los 4 minutos finales. Ahí estoy feliz porque esta compañía Salem es una compañía conservadora, que Mónica Rabasa, que era directora también, vicepresidenta en Univisión, se fue. Y tenemos un grupo magnífico, de verdad que nos sentimos súper bien. Sí, conozco algunos, Sí. a una de tus productoras. Sí, que es a muy amiga. Betty, y tenemos muchos ahí, el padre Alberto está con nosotros, tenemos de verdad un grupo, se quedaron muchos de los que estaban allí también, así que... Ahora, Ninosca Pérez Castellón salió de Cuba a los 9 años, le gusta el arte, le gusta la pintura, le gusta la información. Haznos un resumen de Ninosca, porque los amigos oyentes no quiero que se queden con las cosas más importantes, ¿no? Mira, antes que todo eso me gusta la justicia y no me gustan las injusticias. O sea, yo vivo orgullosa de poder ser una voz que se ha podido alzar cada vez que he visto una injusticia. Qué bueno. Y yo creo que eso, y no es mérito mío nada más, es de todos los que hemos hecho periodismo aquí en el exilio y hemos tenido a Cuba en mente. Y eso es lo que estamos haciendo, denunciando las injusticias de lo que padece en Cuba. Es una forma de defender la libertad de Cuba. Así que hasta esa bendición hemos tenido en nuestra carrera. Amigos de Cuba y su historia, les voy a pedir a Ninosca, porque yo sé que se nos quedan muchos temas por tratar. Le voy a pedir más adelante, no tiene que ser, no la quiero soltar, pero hacer un segundo programa contigo, porque creo que vale la pena adentrarnos en tu arte, adentrarnos en tu profesión, adentrarnos en todo lo que tú has hecho a favor de Cuba. O sea, pero de todas maneras le damos las gracias a Ninosca Pérez Castellón porque nos acompañó en el día de hoy en Cuba y su historia, y por supuesto hemos conocido algo de ella, hemos conocido un poquitico de Ninosca. Por eso la quiero comprometer y por supuesto que me ayude en la nueva serie de Claro Héroes y que Mártires. Gracias, Ninosca, por tu presencia con nosotros, y amigos, nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde.